Trastornos de la personalidad. Bien, en este vídeo hablaremos sobre los trastornos de la personalidad, la clasificación y cuáles son. Después ya en otros vídeos explicaremos uno por uno en qué consiste. Pero en este vamos a hacer una idea general. Porque, bueno, como nos gusta tanto hacer un retrato, ¿no?, de la gente, pero la cosa es, ¿definimos bien la personalidad de las personas? ¿O personas que podrían tener algún tipo de trastorno? ¿O a veces dudamos entre uno u otro? Bueno, pues esto es para aclararlo un poquito. Primero de todo tenemos que decir que la conducta humana podemos diferenciarla en dos aspectos. Podemos distinguir la conducta expresiva y la conducta adaptativa. ¿Qué son cada una de ellas? Bueno, pues la conducta expresiva es aquella que refleja la forma de ser de la persona y que corresponde al temperamento. Por lo tanto, hablamos de la predisposición natural de esa persona a actuar de una determinada manera, ¿vale? Entonces, lo que hace es que sea difícil modificar la conducta. Sin embargo, la conducta adaptativa corresponde a lo que sería el carácter, ¿vale? Que el carácter es el resultado de la interacción que hay entre el temperamento y el medio natural y social en el cual la persona se está desarrollando. Esto viene determinada por las necesidades que tiene la persona de la situación, así que esta sí que es controlable y por tanto se puede modificar. Así que diferenciemos bien que temperamento y carácter no es lo mismo. Temperamento es la base biológica, predisposición natural que tenemos cada uno de nosotros, y luego ya tendríamos el carácter, que es el que se va formando a raíz de las experiencias y el tiempo que van transcurriendo esos hechos, ¿de acuerdo? Entonces, los trastornos de la personalidad, ¿cómo los podemos definir? Bueno, pues podemos definirlos como aquellos trastornos psicológicos caracterizados por patrones de conductas inflexibles y duraderos que deterioran el funcionamiento social. Es imposible que una persona tenga un trastorno si no tiene de alguna manera algún tipo de deterioro en sus relaciones sociales. Los trastornos de la personalidad suelen iniciarse en la adolescencia, que es el momento en el que se considera que la personalidad pues, es cuando acaba de formarse, pero también puede acabar de afianzarse la personalidad al principio de la edad adulta. Entonces, esto quiere decir que los trastornos de la personalidad se gestan en la adolescencia, pero también pueden llegar a concretarse en la etapa adulta joven, ¿vale? Entonces, en el último manual de clasificación, en el DSM-5, como ya hemos comentado en otros vídeos, es la clasificación que hace el APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Entonces, el DSM-5 mantiene la misma clasificación que ya hicieron sus predecesores, el DSM-4 y el DSM-4-TR, que sería la revisión. Entonces, lo que hacen es que agrupan en 3 grupos los trastornos de la personalidad, los cuales se basan en similitudes en sus características. Entonces, en la siguiente imagen vais a ver un mapa conceptual que os he creado, ¿de acuerdo? En cómo establecería el DSM-5 los tipos de trastornos que hay y dónde estarían integrados. Tenemos el grupo A, que serían los sujetos extraños o excéntricos, donde encontraríamos el trastorno de la personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico. Luego el grupo B serían los sujetos dramáticos, emotivos o inestables, en los cuales encontraríamos trastorno de personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista. Y por último tendríamos el grupo C, que hablaríamos de sujetos ansiosos o temerarios, donde encontraríamos trastorno de personalidad evitativo, dependiente o obsesivo compulsivo. Entonces, las características de los grupos son las siguientes. Dentro del grupo A, que hemos hablado de los sujetos extraños o excéntricos, tenemos que decir que para las personas incluidas en este grupo, las relaciones sociales que tienen son problemáticas para ellos. ¿Por qué? Porque les produce una extrema ansiedad. ¿Y esto qué es lo que lleva? Lleva a que ellos mismos se aíslen, ¿vale? Son personas que tienden a aislarse o se comunican de una manera poco ajustada socialmente. La típica frase de esta persona es muy rarita. Bueno, que no quiere decir que todas las personas que sean raritas, entre comillas, tengan un trastorno, ojo. Pero sí que es verdad que normalmente cuando alguna persona tiene algún tipo de trastorno, siempre la categoría o siempre la etiqueta que se le pone es rarita. ¿Por qué? Pues porque no se ajusta de alguna manera a lo que, bueno, a lo que le rodea, ¿no? A la sociedad que le rodea. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues son
Personas que tienen una conducta extraña o extravagante, tienen dificultades en las relaciones personales, como ya hemos dicho, que también pueden llevar a una introversión, ¿vale? A guardárselo todo para sí mismo. Son personas que tienen una vulnerabilidad a patologías como la esquizofrenia, trastornos afectivos y abusos de sustancias, ¿vale? Suele haber una gran comorbilidad entre los abusos de sustancias a este tipo de patologías o a este tipo de trastorno, ¿vale? Luego, tienen elevadas puntuaciones en psicoticismo, si les hiciéramos un test de personalidad. Y luego apenas sufren modificaciones a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque son personas que cuando inician con este trastorno es difícilmente modificable. Después, si nos vamos ya al grupo B, que serían los sujetos dramáticos, emotivos o inestables, tenemos que decir que las personas que están dentro de este grupo son extremadamente susceptibles, inestables, evidentemente. Entonces, ¿qué características tienen? Bueno, pues es el dramatismo, la emotividad y la inmadurez. Son personas que tienen una alta labilidad afectiva y emotiva, ¿vale? Con cualquier cosa se les molesta, son hipersensibles. Tienen comportamientos disruptivos o descontrolados. También tienen un deterioro en las relaciones familiares y problemas escolares. Y son extrovertidos. Claro, esta es la diferencia que hay con los anteriores. En los sujetos extraños excéntricos, estos son introvertidos, todo lo guardan para sí. Sin embargo, el dramático, el grupo B, son extrovertidos. Cuando digo extrovertido no quiero decir que vayan a contarte su vida y que sean super happy, no, sino que dan una apariencia de que son personas de que sí que hablan con la gente, en ese aspecto no tienen ningún problema. Pero ojo, porque todos presentan una elevada emotividad, pero en los antisociales la emotividad es mínima, mientras que en los histriónicos la emotividad es máxima. Eso, cuando hablemos cada uno de los vídeos, qué significa cada uno y qué características tienen, entonces hablaremos de estos trastornos de personalidad y veremos cuáles son las diferencias, ¿vale? Hablaremos de cada uno de ellos y luego pondremos ejemplos también para que se vea mucho más claro, porque a veces con los ejemplos todo se ve mucho más claro. Y luego, por último, tenemos el grupo C, que el grupo C son los sujetos ansiosos o temerarios, ¿vale? Que entonces aquí los últimos de este grupo son personas muy ansiosas. ¿Qué les ocurre? Las características, pues tienen ansiedad y temor. Tienen una alta sensibilidad al castigo, eso que produce que tengan dificultad en el aprendizaje. Además, tienen dificultad en adquirir estrategias de afrontamiento precisamente por esa ansiedad y ese temor que ya tienen. Además, tienen un infradesarrollo de áreas que posibilitan la autonomía y el equilibrio emocional, y además tienen el uso de la negación, evitación e inhibición, ¿vale? Por eso aquí tenemos pues la personalidad evitativa, dependiente y obsesivo-compulsiva. Ojo, importante, no mezcléis los nombres. Una cosa es el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, que es un trastorno de ansiedad, y otra cosa es la trastorno personalidad obsesivo-compulsivo, que es un trastorno de la personalidad. Son dos cosas, son dos trastornos que no tienen nada que ver. Si tienen, es cierto que tienen algún rasgo parecido, ¿vale? Por la obsesión, pero no los confundamos porque son totalmente diferentes, ¿vale? Vale, pues dicho esto, para terminar este vídeo me gustaría comentaros que el anterior DSM-4, ¿vale? El DSM-4-TR, que sería el de la modificación del DSM-4, incluye también el trastorno depresivo de la personalidad y el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. En este nuevo no se ha puesto, lo han quitado, pero bueno, simplemente era para mencionarlo, que estos dos también existen. ¿Por qué los comento aunque el DSM-5 no los tenga? Pues porque el que salgan nuevos DSMs, o sea, clasificaciones diagnósticas, no invalida las anteriores. Es decir, cada profesional utiliza con la que más a gusto se sienta. Por eso no podemos decir que lo que diga el DSM-5 es lo que se vaya a aplicar. Cada maestrillo tiene su librillo. Y no hay nada que te diga que si ha salido un nuevo
manual diagnóstico tienes que dejar de usar los demás. No. En eso hay libre albedrío. Sí que es cierto que se supone que siempre deberías pues aceñirte al nuevo, pero no tiene por qué. Tú te puedes sentir mucho más cómodo con otro y aparte puedes estar mucho más de acuerdo con otras categorías diagnósticas que no tenga el que tú estás utilizando. Igual que no tienes por qué usar el DSM, también puedes utilizar la CIE 10, que es el de la OMS, ¿vale? Bueno, CIE ahora ya es la CIE 11, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, ¿vale? Pero bueno, esto ya dependerá de cada profesional de la psiquiatría o psicología. Bueno, pues lo dejamos aquí. Un próximo vídeo será ya explicando uno por uno cuáles son los diferentes trastornos de la personalidad, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado y bueno, si tenéis algo que decirme me lo dejáis en los comentarios y yo encantado responderé a todo. Gracias.